Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos en la última entrevista de esta mañana. Estamos con Michelle Víquez, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Cómo está, Michelle? Hola, muy buen día. Un buen día a todos. Muy bien, gracias. Bueno, cada cierto tiempo nos interesa registrar cierto tipo de realidades que de pronto por los avatares propios de la coyuntura son invisibilizados, se tapan y sin embargo son una constancia viva de nuestra realidad. Y uno de esos es justamente el tema de la inmigración y queríamos saber un poco, Michelle, cómo ha avanzado eso en situaciones de pandemia, digamos. Claro. Sí, bueno, el trabajo del Servicio Jesuita a Migrantes en este contexto de pandemia ha sido bastante arduo, ha sido muy intenso todos estos meses porque, bueno, para nadie es un secreto que efectivamente la pandemia ha venido a golpear sobre todo a las poblaciones, a las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad, ya de antes de la pandemia con algunas dificultades, ¿no? en su inclusión, y la población migrante ha sido, bueno, fuertemente golpeada también por esto. Ha agravado porque muchas de ellas pues todavía por su situación de transitoriedad en el tema de la documentación todavía no pueden acceder a algunos tipos de políticas que les puedan apoyar o que les puedan como beneficiar para salir adelante. Entonces es una población que ha estado más desprotegida. Entonces nosotros lo hemos dicho una y otra vez, el SJM ha estado tratando de llegar donde el Estado no ha podido llegar todavía, ¿no? Y es acompañar y poder apoyar a muchas personas migrantes y refugiadas en Chile que se han visto seriamente afectadas por la pandemia. Estamos conversando con Michelle Víquez, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. Y Michelle, desde ese punto de vista, ¿cómo han estado los flujos? Porque uno supone que cuando hay una pandemia y se cierran fronteras, de repente ya no entra nadie ni sale nadie. Pero ¿cuál es la realidad de eso? Sí, bueno, al principio de todo este momento tan difícil que hemos estado viviendo, yo creo que fue muy evidente para todas las personas que hubo muchas personas migrantes que efectivamente ante la pérdida de su empleo, ante la pérdida de quizás de lo único que tenían acá en Chile y que se les dio prácticamente imposible poder seguir acá sin redes, además muchos de ellos con sus familias lejos, decidieron que lo mejor era volver a sus países. Entonces al inicio empezamos a ver que había un grupo importante de personas migrantes que querían devolverse a sus países, que no tenían los medios muchas veces para hacerlo. Entonces ahí estuvimos acompañando a muchas de estas personas para que poco a poco fueran retornando a sus países. Pero es súper importante contraponer a esta situación que fue muy evidente, que tuvo mucha cobertura mediática, que la mayoría de las personas migrantes que hoy residen en Chile quieren quedarse en Chile, ¿no? Y hay muchas de estas personas migrantes que están bien, que siguen con sus empleos, que siguen trabajando, que están en una buena situación, y hay otra parte de esta población migrante que está, totalmente con la convicción de querer quedarse en este país, de querer construir su familia, su proyecto de vida en este país, y que están pasando un momento súper difícil. Y en ese sentido, también lo hemos visto en las últimas semanas, sobre todo, reconocer que hoy en día, Venezuela está viviendo una situación de crisis bastante aguda y el número de personas que siguen saliendo de este país para la región es muy grande, ¿no? Y en el 2019, al menos en Chile, para su ingreso se les añadió una visa consular que era como un requisito más, ¿no? Una regulación más, un control más, que lo que pretendía también era disminuir el flujo o controlar o regular este flujo. Sin embargo, lo que hemos visto, y nosotros lo advertimos en varias ocasiones, fue que este tipo de visas en la práctica, aunque parecen ser muy buenas porque quieren regular, quieren controlar, quieren tener un mayor control, en la práctica lo que generan es que el flujo no se detiene. El flujo, lo que empieza a pasar es que aumenta, pero de manera irregular. Y eso es lo que hemos estado viendo precisamente con la población venezolana específicamente, ¿no? Hay un montón de familias que están divididas, además, por ejemplo, familias que ya, por ejemplo, el padre vive acá y la madre viene de camino, o tiene los niños acá y la mamá viene de camino. Entonces estamos viendo familias separadas, familias que están tomando decisiones realmente muy riesgosas de moverse precisamente pues
salvaguardar su vida o poder tener un proyecto de vida digno. Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, lo cual es realmente dramático porque es una situación humanitaria, ¿no? Y que no ha tenido una respuesta regional como debería de tener. Michelle, hay un punto bien interesante en todo lo que tiene que ver con la migración y que trata con la forma como el país mira esta migración, desde el prejuicio a veces, desde el estereotipo muchas veces también, desde el miedo, probablemente desde los brazos abiertos, que también hay recepciones de ese tipo. Y ustedes, bien interesante, generaron un documental, una microserie, que se llama La Mesa de Todos, hay un espacio para ti, que básicamente intenta de alguna manera enfrentar este tipo de mitología frente a las personas migrantes. ¿De qué se trata esta miniserie documental y dónde se puede ver y cuándo y dónde? Claro que sí. Bueno, les cuento que esta campaña estamos muy contentos de lanzarla. Hoy sale el primer capítulo de esta mini campaña, que lo que es como en tipo documental y son bien pequeñitos, son capítulos de 4 minutos que la gente va a poder ver muy rápido, ¿no? Y es parte de un proyecto que estamos trabajando este año con la Fundación Luxig y con varias empresas que han estado trabajando y aportando como por esta visión, ¿no? De la integración. Lo decías muy claramente, ¿no? En medio de todo esto, a pesar de que efectivamente la migración muchas veces levanta miedo, levanta susto, ¿no? O incluso un cierto sentimiento de competitividad, ¿no? Con respecto a recursos que se perciben que son escasos. Hay un gran grupo de personas, hay grupos, organizaciones, empresas que también se están jugando por la inclusión y entienden que es súper importante, sobre todo en un momento tan coyuntural para Chile como el que está viviendo, de que podamos construir una sociedad distinta, una sociedad en donde todas las voces cuenten, en donde todas las voces puedan ser escuchadas, en donde haya una participación también sobre esta discusión sobre el país que queremos ser. Y esta campaña viene precisamente a promover eso, ¿no? A promover cómo podemos ir quitándonos esos miedos, esos prejuicios. Todos y todas tenemos prejuicios. Yo creo que ahí no hay que ser como moralista en ese sentido y señalar, sino que entender que todos y todas tenemos prejuicios, pero que muchas veces para nosotros es más fácil entender o aceptar los sabores de una cultura diferente que las historias o las personas de una cultura diferente. Y eso debería de cuestionarnos, ¿no? A todos nos gusta quizás la comida de ciertos países y de pronto cuando conocemos a las personas es como ya no nos gustan tanto. Yo creo que es súper importante que esta campaña quiere precisamente ir hasta ese lugar, ¿no? Como a través del encuentro con las otras personas, como cuando nosotros nos acercamos y conocemos a esas otras personas, nos damos cuenta que al final esas personas son eso, ¿no? Son personas, tienen cosas en común conmigo, yo tengo cosas súper en común con personas chilenas, lo digo porque yo soy costarricense, soy migrante acá, entonces claro, yo también tengo historia, me identifico con muchas cosas también, y que al final a los aspectos culturales pasan a un segundo plano, ¿no? Pasa a ser más importante esa persona que se convierte en tu amigo, en esa persona que encontraste que es bacán, que se puede construir en conjunto, que tiene potencialidades, ¿no? Entonces, eso busca la campaña, precisamente poner a un grupo de personas a poder conversar, a poder conocerse, personas que han sido migrantes, no solamente migrantes no chilenas, hay personas chilenas que han sido migrantes en otros países que están participando también de la campaña, y la idea es eso, es como también usar esta metáfora como de la mesa, ¿no? De esta mesa donde todos caben, donde también hay un espacio para ti, como esta sociedad, ¿no? Como esta sociedad de que en verdad el único camino que tenemos para seguir construyendo una sociedad sostenible, una sociedad menos desigual, es hacer una mesa en donde todos quepan, en donde todos puedan participar, en donde todos podamos construir una sociedad también más justa. Quiero hacerte una pregunta justamente sobre estos mitos o estos estereotipos, Michelle. Estamos conversando con Michelle Víquez, directora social del Servicio Jesuita Migrante. Si tú tuvieras que rankear de 1, 2 y 3, ¿cuál es a tu juicio el prejuicio más dañino que existe en Chile respecto de la inmigración? Primero, el segundo y el tercero. Sí.
Mira, yo creo que uno de los más frecuentes y de los más dañinos es automáticamente el de pensar que o asimilar que las personas migrantes son automáticamente como mirados con sospecha, ¿no? Como asociar migración con criminalidad. Creo que ese es un mito bien arraigado y que además no tiene ningún asidero en la evidencia, ¿no? Hay muchos estudios, de hecho recientemente salieron como 3 que llegaban a las mismas conclusiones, por ejemplo, que efectivamente la población migrante no tiene tasas más altas de incidencia en delitos que, por ejemplo, que la población chilena no tiene. La incidencia en delitos es muy, muy baja comparado con el resto de la población, y efectivamente siempre se sigue muchas veces en estos prejuicios hablando de esto, ¿no? De como las personas migrantes como criminales, o cuando hay alguien de cierta nacionalidad que comete un delito, cómo se generaliza eso hacia todas las personas que comparten la misma nacionalidad. Yo creo que ese es un prejuicio muy peligroso, ¿no? Porque también no solamente ve al otro como a una amenaza, sino que automáticamente lo pone como en un bando contrario, como enemigo, como alguien indeseable, ¿no? Y eso no es así. Hay una complejidad bastante amplia, hay una diversidad bastante amplia en las personas migrantes, y yo creo que eso invisibiliza realmente y no les hace justicia a lo que son, ¿no? Que somos personas como todos. Entonces, ese es uno de los más importantes. Otro prejuicio también importante es el tema de que las personas migrantes todas son pobres, ¿no? Como uno escucha mucho, es que están importando pobreza, ¿no? Primero, o sea, no hay nadie que se encargue de traer personas migrantes. O sea, las personas migrantes deciden salir o en su caso no les queda de otra. O sea, hay migración que puede ser muy planificada y puedo decir, bueno, yo voy a querer vivir en tal país, hago mis ahorros, hago los trámites, todo con tiempo, averiguo. Situaciones forzosas, ¿no? Por ejemplo, como las personas que son solicitantes de refugio y tienen que huir de sus países con lo opuesto porque están salvando su vida sin documentación, por pasos terrestres, quizás asumiendo riesgos que no pudieron prever. Entonces, ese tipo de situaciones también se dan mucho, y hay personas migrantes también que están en una muy buena posición económica, educacional también. Entonces, como no reconocer esa diversidad humana que hay detrás de este prejuicio también es súper importante. Yo creo que esos dos son los que nosotros vemos que más se repiten y que son también como uno de los más peligrosos. Estamos conversando con Michelle Víquez, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. Hay sí una serie de otras cosas que, Michelle, es interesante ver cómo se manejan desde el punto de vista de la apreciación pública, desde el punto de vista cultural, incluso la forma de relacionarse con los migrantes. Hoy día tú, por ejemplo, ves, es impresionante constatarlo porque es imposible de invisibilizar la participación, por ejemplo, de los migrantes en lo que ha sido probablemente una de las empresas más potentes dentro de la pandemia, como puede ser, por ejemplo, el delivery. Tú tienes presencia de migrantes permanente en un montón de asociaciones dedicadas al servicio, desde bombas de benzina hasta profesores. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo funciona eso al interior de, por ejemplo, las empresas? ¿Cuesta más encontrar trabajo para un migrante en una empresa que en estos servicios como subcontratistas, como taxistas, como entregadores de mercancía por delivery, que si bien están relacionados a empresas, no son propiamente tal funcionarios con todos sus derechos, con todas sus garantías? ¿Qué tanta resistencia todavía hay en integrar a los migrantes? Salvo, te voy a poner un caso donde eso no pasa, que es cuando el migrante es un profesional de ciertas profesiones que hoy día están más apreciadas que nunca, como por ejemplo la medicina. Claro. Ahí sí que se integran rápidamente.
Sí, bueno, la verdad que no estaría tan segura de que si se integran rápidamente. De hecho, hace un tiempo nosotros habíamos sacado también un reportaje al respecto de cómo había una enorme dificultad para las personas profesionales, incluso en campos como la medicina, la enfermería, o sea, relacionadas en la salud, que de hecho en pandemia, bueno, se necesitaba más que nunca, ¿no? Por toda este enorme demanda que hubo sobre el sistema de salud y que sigue existiendo. Y muchos profesionales, personas migrantes profesionales en estas áreas estaban en Chile y no podían integrarse precisamente porque las personas migrantes tenemos que enfrentar en Chile una enorme cantidad de burocracia como para poder tener la documentación al día. Y no solamente y no es culpa de las personas migrantes muchas veces no tenerla inmediatamente, ¿no? O sea, los trámites, por ejemplo, en extranjería o los trámites de convalidación de estudios son realmente engorrosos, son costosos, cuestan dinero, duran mucho tiempo, o sea, pueden tardar meses en que uno pueda haberle tramitado todo a tiempo y aún así las instituciones realmente todavía tienen serias dificultades en tener como una respuesta más eficaz en el tema de la documentación. Entonces, en ese sentido, yo diría que claro, que las personas migrantes en general tenemos una barrera mucho más importante para poder acceder al empleo porque hay mayores requisitos, ¿no? Hay requisitos previos con los que se deben cumplir y la institucionalidad hoy en día no da abasto para poder responder realmente a tiempo con esta documentación. Eso deja de que las personas migrantes muchas veces tardan un año y medio a veces esperando documentación que les permita trabajar. O sea, entonces mientras que ellos no tengan una documentación que es la más básica, por ejemplo, mínimo, un permiso de trabajo, las personas en teoría no pueden trabajar, porque en teoría si no tienen ese permiso de trabajo les podrían dar una multa a ellos, al empleador, y no pueden trabajar. Pero mientras tanto, en ese intertanto, ¿de qué viven las personas? ¿No? Necesitan trabajar de algo, entonces muchos de ellos terminan trabajando en espacios informales, en espacios donde, como mencionabas, efectivamente hay mucha precariedad laboral, en donde son amenazados también muchas veces por empleadores que les dicen, bueno, como usted todavía no tiene los papeles, usted no tiene cómo reclamar, ¿no? Usted no puede reclamarme ni tal cosa. Entonces hemos visto muchos casos de personas que sufren muchos abusos laborales, por ejemplo, los hacen trabajar por varios meses, luego no les pagan el sueldo, y bueno, y ellos muchas veces no conocen muy bien cómo funciona la normativa en términos de protección del trabajador y pasan realmente situaciones bien graves, ¿no? Entonces, efectivamente sí, hay una dificultad para integrarse, sin embargo también esa misma como necesidad y muchas veces que la población migrante no tiene tantas redes como la tendría quizás una persona chilena que tiene más amigos, familia, hace que la necesidad de una persona migrante de incorporarse al mercado laboral o de buscar ingreso de alguna u otra forma sea apremiante, ¿no? O sea muy importante, y eso hace que busquen insertarse lo más rápido posible, busquen, bueno, obviamente meterse en campos en donde quizás las personas chilenas no quieren o no tienen suficiente participación. Entonces sí, de hecho, según entiendo, al día de hoy, por ejemplo, ya la empleabilidad de las personas migrantes se recuperó a la que existía en agosto del 2019. Entonces estamos viendo que efectivamente se están nuevamente recuperando esos espacios laborales, se está recuperando también como vamos viendo un poquito como con la economía, la apertura de ciertos negocios como servicios, construcción, comercio, que son sectores claves en donde la población migrante se ha estado desempeñando en el último tiempo. Y la otra variable que también es muy mencionada a la hora de hablar de la migración, Michelle, y que tiene que ver con cómo las formas de agrupación que tienen su vinculación con la vivienda, su vinculación con construcción de verdaderos guetos de migración. ¿Eso sigue siendo muy, muy fuerte? Mira, el tema es que, bueno, cuando las personas migrantes llegamos a un país, pues obviamente es mucho menos el conocimiento que podemos tener con respecto a dónde buscar una vivienda, cómo andan los precios. También obviamente no tenemos un récord como crediticio que nos pueda hacer como respaldo, un historial para pedir un préstamo, para acceder a casi nada. Entonces, efectivamente ya de entrada hay bastantes barreras identificadas con respecto al acceso a la vivienda. Entonces, muchas personas migrantes
migrantes terminan acudiendo a las mismas redes de otras personas migrantes. Entonces, por ejemplo, muchas veces vemos que se agrupan por nacionalidad, diciendo, bueno, porque me pasaron un dato de esta persona que también es colombiana, o esta persona que también es venezolana, me dijo que aquí hay un buen dato de tal cosa. Entonces, se da mucho ese red de pasar datos, por ejemplo, de mismos connacionales. Y ahí, bueno, hay de todo un poco. Como te decía, hay personas que se acomodan, que encuentran trabajo, se acomodan inmediatamente en lugares adecuados, o sea, con vivienda digna, y hay personas que efectivamente sacrifican. De hecho, hace un tiempo hicimos un estudio que precisa con la Universidad de Chile, en la que las conclusiones eran: las personas migrantes hoy en día sacrifican el derecho a la vivienda por tener el derecho a la ciudad, ¿no? Por estar en un lugar en donde puedan tener mayor oportunidad de trabajo, en donde puedan estar en un lugar donde puedan tener a sus hijos o hijas en el colegio. Entonces, prefieren esa conectividad, prefieren estar cerca de oportunidades laborales que quizás acceder a una mejor vivienda. Entonces, ahí vemos que sacrifican mucho esta parte, y prefieren, por ejemplo, también o guardar dinero para enviar remesas a su familia que les está esperando. Y se da una importante precariedad. De hecho, lo vimos mucho también en la pandemia, ¿no? Como las personas también que viven en situación de hacinamiento, pues estaban en un mayor riesgo de contagio. Obviamente era bien como problemático el tema. Entonces, sí, efectivamente, seguimos viendo que hay una importante población, y no solo migrantes, sabemos que también personas chilenas que están en situación de precariedad habitacional, viviendo en situaciones habitacionales bien precarias, riesgosas, en donde están, no sé, por ejemplo, podría pasar fácilmente un incendio, cualquier accidente, ¿no? Y están totalmente expuestos al riesgo. Y hay todo un tema que yo sé que se ha discutido bastante, se está tratando de abordar de diferentes maneras, pero todavía resulta un desafío para la política pública también, cómo generar opciones de vivienda, de habitabilidad para las personas que están en situación de hacinamiento, como este es el caso, y que sea una oferta también de calidad, ¿no? Que les dé como una vivienda adecuada. Pero sí, es un tema todavía bastante presente, ¿no? El tema del hacinamiento. Sí, y por último te quiero preguntar sobre la otra variable que es muy importante asociada a la migración, y que tiene que ver con los hijos de los migrantes que llegan a Chile, muchos de ellos muy chicos, otros nacen aquí Claro. y bueno, necesitan todos los servicios básicos y públicos que se entregan a todas las personas que viven en este país, incluyendo sobre todo, por ejemplo, la salud pública y la educación. ¿Qué tanto se ha podido coordinar esa situación comparado con hace algunos años ya? Sí, mira, bueno, yo creo que es importante saber que hoy en día el 8% de la población chilena, o sea, de la población que reside en Chile es migrante, ¿no? El 8% es un porcentaje bastante importante, es parte ya de la población residente en el país, de quienes están viviendo en los barrios, de quienes están en las mismas empresas, ¿no? Haciendo patria también, de alguna manera, que estamos acá construyendo y queremos también un Chile mejor. Y además, el 10% más o menos de los niños y niñas adolescentes chilenos tienen al menos un papá o una mamá migrante. Entonces, no solamente son niños migrantes, sino son niños que pueden ser chilenos, pero que también tienen un padre o una madre migrante, ¿no? Y también hemos trabajado bastante con este tipo de población. Sí, en ese sentido yo creo que bueno, las comunidades escolares, los colegios están haciendo un tremendo trabajo de inclusión, y yo creo que hay que reconocerlo, o sea, y que también que la demanda ha sido bastante importante, ha puesto mucha presión sobre el sistema escolar, el tema de los cupos y todo esto, pero creo que al menos están haciendo esfuerzos importantes. Todavía falta, hay bastantes desafíos como por integrar, por generar prácticas que también generen inclusión al interior, no solamente la accesibilidad básica, ¿no? Que al menos se pueda tener el cupo, sino una vez que se tiene el cupo, cómo también se dan dentro de las comunidades escolares prácticas y políticas también que busquen generar prácticas de inclusión. Hay un mito bien interesante y ese quizás
no diría que es el de mayor ranking, pero existe, ¿no? Esta idea como de que los niños no tienen prejuicios y que bueno, que todos los niños ven a los otros como son. Y en verdad hay mucha población que hemos visto en las escuelas, ¿no? Que sufre bullying, ¿no? Que sufre presión, acoso por parte de otros niños que también repiten estereotipos o repiten frases que han escuchado probablemente de los adultos o en sus hogares, y muchos niños hoy en día, migrantes o hijos de migrantes, se han sentido acosados, se han sentido discriminados en los espacios escolares. Entonces, efectivamente, ahí las comunidades tienen un desafío bastante importante en general, no solamente, como te decía, la inclusión básica de que los niños tengan el derecho a la educación, sino que además cuando están dentro, también se genere un espacio para la convivencia sana, ¿no? Para la convivencia donde todos cabemos, que es un poco este mensaje que queremos dar con la campaña, de ir construyendo, y que todos queremos construir un país en donde todos tengan voz, donde vamos construyendo en conjunto, donde también reconocemos esta diversidad que es Chile. Chile es un país diverso, o sea, lo sabemos con los pueblos originarios, ahora con la población migrante, que es un porcentaje importante de la población, y hay que construir un futuro mejor para todos. Entonces, sí, como para resumir, simplemente sí, efectivamente creo que hay que reconocer, sería injusto decir que las comunidades escolares, por ejemplo, o los centros de salud no han hecho un esfuerzo para incluir. Por ejemplo, en el caso de los centros de salud se han incorporado, por ejemplo, profesionales que ayuden a hacer intermediación, por ejemplo, en creol para la población haitiana, pero todavía hay bastantes barreras de acceso. Hay también situaciones quizás más puntuales de discriminación, no abiertamente, que hay que, seguir combatiéndolas con sensibilización, con políticas claras, con canales de denuncia con respecto a estas situaciones. Michelle Víquez, directora social del Servicio Jesuita Migrante, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. No, gracias. Nada más quiero dejarles invitados que, por favor, si quieren conocer la campaña, vayan a nuestra página. Sí, pero eso se me olvidó preguntarte, sí. Se me olvidó preguntarte dónde poder ver los documentales, la serie, sí. Sí, correcto. Miren, es una serie muy pequeña, sé que les va a gustar muchísimo, y pueden ir a SJM Chile, ya sea a nuestra página de internet o cualquiera de nuestras redes sociales, así @SJM Chile, ahí nos van a encontrar y van a poder conocer la campaña, de qué se trata, y van a poder verla directamente. Muchas gracias, Michelle, que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Y a todos ustedes, tengan un buen día, nos encontramos mañana. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.